¿Qué tal, chicos, chicas? En nombre de la Universidad San Martín de Porres les doy la bienvenida a este curso que tiene como título Investigación Penal Preparatoria. Mi nombre es Guillermo Astudillo Mesa, yo soy el docente que va a impartir esta materia y bueno, nos quedan por delante aproximadamente unas 15 semanas en las que vamos a llevar adelante el desarrollo de este curso. Ya, bueno, sus compañeros están ingresando. Creo que he configurado, se me ha ido un punto importante de la configuración porque yo normalmente configuro el sistema de tal manera que no sea necesario de admitir uno a uno a los participantes, ¿ya? Entonces, bueno, por esta vez vamos a ir admitiendo a uno a los participantes. Ya la próxima sesión voy a corregir esa configuración del sistema para que todas las personas ingresen al aula virtual sin necesidad de estar autorizando el ingreso, ¿ya? Bueno, chicos, chicas, este es el curso que estamos iniciando el día de hoy y yo, bueno, para quienes de repente han indagado, preguntado mis antecedentes, como docente, obviamente, bueno, seguramente saben que yo soy profesor de esta casa de estudios e imparto el curso en esta materia desde hace ya 4 años, ya es ya el cuarto año, sí, claro, el cuarto año en el que imparto este curso, ¿no? También imparto el curso de etapa intermedia. En la antigua currícula, este curso que vamos a desarrollar tendría que ser lo que se conocía como Derecho Procesal Penal 1, ya es el primer curso de Derecho Procesal Penal, o sea, lo que vendría a ser Derecho Procesal Penal 1, en el que se estudian los fundamentos del proceso penal, ¿no? El curso, el otro curso que imparto, en tanto y en cuanto aprueben este, es el curso que lleva como título Etapa Intermedia y Juzgamiento. ¿Qué vendría a ser, siguiendo la antigua currícula, al menos en los términos como yo lo estudié hace muchos años en la Universidad San Martín de Porres, de la cual yo soy egresado, vendría a ser el curso Etapa Intermedia, el curso Derecho Procesal Penal 2, ¿ya? En el que ya se desarrolla con un poco de mayor amplitud y rigurosidad académica las etapas del proceso penal que corresponden a la etapa intermedia y a la etapa de juzgamiento, ¿no? Entonces, yo imparto estos dos cursos, soy especialista en Derecho Procesal Penal, soy especialista en Derecho Penal en realidad, tengo una maestría en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca, de España, egresé de esta casa de estudios el año 2008, tengo una actividad profesional de hace ya 15 años, en la que imparto este curso y bueno, me he especializado en la práctica del derecho penal, desde el punto de vista obviamente de la defensa de los intereses de los sujetos procesales que litigan en un proceso penal, en un litigio penal, ¿no? Vamos a estudiar exactamente cuáles son esos fundamentos del sistema de enjuiciamiento penal que tenemos en nuestro país. Y creo yo que debido a la experiencia que tengo, bueno, tanto académicamente y en la práctica, porque además yo soy abogado defensor de casos de alto perfil, creo que tengo algo que aportarles a su formación universitaria, ¿no? Entonces, conmigo vamos a desarrollar este curso. No está de más decirles también que dicto el curso de Derecho Penal Empresarial en la UPC y en la maestría de la Universidad Continental, ¿no? Dicto esa materia, Derecho Penal Económico. Entonces, mi actividad profesional ha estado vinculada a la práctica del derecho penal, pero desde la óptica teórica universitaria, pero también desde el punto de vista práctico, ¿no? En los tribunales de justicia. Entonces, repito, creo tener cierta experiencia que me abre la posibilidad a mí
de impartirles estas materias, ¿no? En los cursos, sobre todo de Derecho Procesal Penal, al menos desde la manera como yo enfoco los casos y la enseñanza de esta materia, vamos a ver muchas veces que no necesariamente lo vamos a desarrollar desde el punto de vista práctico de un caso sencillo, ¿no? De un caso de un delito violento, sino que ya la práctica del proceso penal en nuestro país exige que los abogados, en su debida oportunidad, nos especialicemos en la práctica del proceso penal, de un proceso penal para casos complejos, ¿no? Casos complejos no es pues un caso, un delito de robo agravado, un delito de violación de la libertad sexual, un delito de hurto, ¿no? Esos son casos relativamente sencillos, ¿no? El proceso penal y sobre todo el desarrollo que estamos advirtiendo los penalistas, que se está dando a través de los fallos que dictan todas las semanas, todos los meses en la Corte Suprema, se está dando casualmente en el desarrollo de los procesos penales de alto perfil, que son casos complejos. Cuando hablamos de casos complejos, me estoy refiriendo a los casos de organización criminal, lavado de activos, tráfico de drogas y corrupción de funcionarios, ¿no? En la que normalmente se encuentran vinculadas una serie, ¿no? Un gran número de personas que se encuentran imputadas de cometer un delito junto a corporaciones, ¿no? Junto a personas jurídicas. Entonces, creo que es importante que el profesional, sea el cargo, sea el, el ámbito que va a desarrollar su práctica, ya sea como abogado defensor, ya sea como un futuro representante del Ministerio Público, como un funcionario del Poder Judicial, necesita conocer muy bien cómo se lleva a cabo el proceso penal. Y para saber cómo se lleva a cabo el proceso penal, necesitan estudiar muy bien este curso, ¿no? Vamos a estudiar a cabalidad lo que constituye la primera parte, la primera etapa del proceso penal, que es la etapa que lleva el nombre de nuestro curso, Investigación Penal Preparatoria. Entonces, para aquellos que están interesados o que les gustó el curso de Bases de Derecho Penal, Teorías de la Imputación Penal o Delitos Especiales, y quieren orientar su práctica en el derecho penal, mi recomendación es, tienen que aprender derecho procesal penal también, ¿cierto? O sea, el derecho penal va de la mano del derecho procesal penal porque a través del proceso penal finalmente se puede, ¿no?, ejecutar la sanción penal, ¿no? Que es de lo que nos habla parte general, ¿no? Parte general y parte especial, ¿no? Que ya ustedes entiendo que han aprobado, cursos que ustedes entiendo que han aprobado. Entonces, este curso yo siempre lo suelo decir, lo suelo afirmar, sin temor a equivocarme, probablemente es uno de los cursos más importantes que ustedes van a llevar a lo largo de su carrera profesional. Y es un curso además que a pesar de que no lo van a ejercer muchos de ustedes, les va a servir, ¿no?, a futuro, porque necesitan tener nociones del proceso penal, cómo se desarrolla un proceso penal, qué actividades realiza un juez, qué actividades realiza un fiscal, qué actividades realiza el abogado defensor, qué función cumple la víctima de un delito, ¿no? Cómo el Estado peruano, en tanto que muchas veces en determinados delitos de persecución penal pública tiene la condición de agraviado, necesita defender sus intereses, el Estado peruano en tanto agraviado, a través de abogados que llevan el nombre de procuradores públicos. ¿Qué cosa es un procurador público, ¿no? ¿Qué función lleva a cabo un procurador público? ¿Qué labor desempeña la Policía Nacional del Perú, por ejemplo, ¿no? ¿Quién está subordinado a quién? ¿La policía a la fiscalía o la fiscalía a la policía? ¿No? ¿Quién dirige la investigación? ¿Qué papel desempeña un juez? ¿Qué labor tiene la Corte Suprema
de justicia a través de las salas penales, ¿no? Que dictan fallos todos los días, ¿no? Todo ese desarrollo que son básicamente principios es lo que ustedes necesitan conocer. Repito, así no se especialicen en derecho penal. ¿Eh? Así sea que usted o usted esté interesado en el derecho corporativo, en el derecho civil, ¿no? Y está muy bien, porque son también especialidades muy interesantes, necesitan tener nociones del derecho procesal penal, ¿no? El derecho procesal penal está todos los días en las noticias. Claro, el derecho penal y el derecho procesal penal está todos los días en las noticias. No hay ningún solo día, no existe ningún solo día en el que alguien no prenda la tele o vea, ahora que ya casi nadie ve televisión, ¿no? Casi todo el mundo está con su celular en la mano, viendo la actualización de las noticias de Facebook o de Twitter o de Instagram, y en todos lados aparece el derecho procesal penal, ¿no? O sea, sin ir muy lejos, ¿alguien me puede decir qué ha ocurrido hoy? Algo que tenga que ver con el derecho procesal penal, por ejemplo, ¿qué ha pasado? A una noticia muy importante, política, de momento, que están todos los periódicos que están, sobre todo, se están informando en los últimos días, ¿no? Que tiene que ver con el gobierno, por ejemplo. O sea, el derecho penal está en todos los días, está en todas las primeras planas, está en todas las primeras planas. Y por lo tanto, es importante que estemos, repito, sobre todo quienes no se van a especializar en derecho penal, que tengan esos conocimientos, esas nociones del derecho procesal penal, porque a donde vayan, ¿no? A donde vayan, va a ser tema de conversación o de consulta algún aspecto de nuestra realidad nacional, de nuestra realidad política, y tienen que tener conocimientos y nociones de cómo se desarrolla el proceso penal. No es una cuestión, no es un curso a soslayar, este curso los va a acompañar toda la vida, ¿ya? Porque repito, a donde sea que vayan a la especialidad de Derecho Civil, Derecho Corporativo, siempre va a surgir una consulta penal. El derecho penal está normalmente siempre vinculado a cualquier práctica, a cualquier materia, a cualquier especialización. Va a haber alguna consulta en materia criminal. Ustedes tienen que tener por lo menos nociones. Y este curso le va a servir de base para que puedan ustedes alcanzar lo mínimo que necesitan saber para llevar a cumplir estas nociones. A ver, yo le voy a pedir a todos ustedes, ¿ya? Guardar las formas, pero sobre todo el respeto del aula y de sus compañeros, ¿ya? Pueden hacer comentarios a manera que yo vaya avanzando en el desarrollo del curso, no va a haber ningún problema, pero todos los comentarios tienen que ser alturados y respetuosos. Yo voy a sancionar, y está en la libertad de cátedra hacerlo, a las personas que no guarden las formas y las proporciones al momento que hagan un comentario, tanto por el chat o cuando les ceda el uso de la palabra, ¿sí? Entonces, por favor, les pido, por favor, que tomen en cuenta esta recomendación cada vez que intervengan, ¿no? Entonces, les pido porque sí voy a pedir que se guarde respeto, porque acuérdense que esta clase se está grabando. Y la universidad supervisa no solamente la clase que estoy dictando, sino los comentarios de los alumnos, ¿sí? Entonces, les pido, por favor, que lo que escriban, piensen bien lo que está quedando registrado y está grabado, ¿ya? Entonces, aquellos que hayan de repente hecho un exabrupto, bueno, les pido por favor que retiren ese comentario del chat para no dejar un registro, pues, que pueda herir la susceptibilidad de un tercero de alguien, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de temas políticos, ¿no? Porque, digamos, esta no es una clase de ciencia política, ¿no? Esta no es una clase de ciencia política que, no, o sea, esta es una clase de derecho procesal penal que de repente en algún momento van a haber algunos
mm, de repente muy superficialmente vamos a tocar algún aspecto político o un caso que tenga alguna vinculación política, pero eso no es lo central del curso. El curso tiene que ver con las instituciones y con los principios del proceso penal, ¿no? Y a eso nos vamos a dedicar, ¿ya? Entonces, por favor, les pido nuevamente que tengan en cuenta eso cuando nos toque intervenir. Ahora, yendo un poquito ya a lo que va a ser el desarrollo del curso, ¿ya? Le voy a pedir básicamente tres cosas. Lo primero es que tengan a la mano su constitución y su código procesal penal, ¿no? Constitución y código procesal penal. Porque cuando hablamos de código procesal penal, muchas veces nos vamos a remitir a la constitución. Nuestra constitución en los últimos años, sobre todo en estos últimos 4 años, ha tenido muchas modificaciones, muchísimas modificaciones. Casi toda la constitución ha sido modificada. Nadie dice esto, ¿eh? En los ámbitos académicos, muy pocas personas comentan esto que ha ocurrido en los últimos años, ¿no? Que la Constitución, nuestra Constitución de 1993, que un sector de la política peruana lo quiere cambiar, no quiere llevar a cabo una asamblea constituyente y quiere modificar la Constitución, bueno, a veces yo pienso, no, creo que no hace falta modificarla porque ya está modificada. Han habido muchísimos cambios, sobre todo en los últimos 3 o 4 años, ¿no? Han habido muchos cambios. Por eso les pido, por favor, que cuando consultemos la Constitución, vean que sea una Constitución que esté actualizada, que esté por lo menos actualizada hasta los últimos meses, ¿no? Porque puede haber ahí algún artículo de la Constitución que no esté debidamente actualizada. Por ejemplo, ¿no? Hasta hace un año, los congresistas, hace poco más de un año, los congresistas gozaban de inmunidad. Ahora ya no tienen inmunidad. Ya no tienen inmunidad, ¿no es cierto? Pero para lograr eso, que fue materia de un movimiento político, ¿no? Que viene desde hace muchos años, porque la sociedad pedía y exigía que el Congreso no sea, pues, un órgano de blindaje que permita la impunidad de ciertos parlamentarios que llegaban al poder para poder evitar el proceso penal justamente. Eso se cambió, se modificó la Constitución y ahora, por ejemplo, los congresistas no tienen inmunidad, ¿no es cierto? Eso, ¿dónde lo vamos a ver? En la Constitución política, ¿no? Entonces, necesitan una Constitución, un Código Procesal Penal. Les pido que asistan a clase, por favor, les pido el tercer pedido que les voy a hacer. Primero, Constitución, segundo, Código Procesal Penal actualizado. 3, que asistan a clase, ¿no? Porque yo voy a tomar muchas veces, probablemente en el examen parcial o en el examen final, un caso que van a tener que desarrollar y algunas cosas van a tener que extraerlas de las explicaciones que estamos brindando en clase. Ya, por eso les pido, vengan a clase. Y en cuarto lugar, les voy a pedir su mayor disposición para que puedan intervenir en este curso. O sea, su mejor predisposición para que puedan intervenir en clase, participar con algunos comentarios en el chat, y levantando la mano por el aplicativo para yo cederles el uso de la palabra y puedan intervenir con alguna idea, con algún comentario, con alguna pregunta, ya que sea pertinente con lo que estamos discutiendo, y de esa manera podamos ir avanzando con el desarrollo del curso. Las participaciones obviamente también tienen una nota, ¿no? Yo al final del curso, yo llevo un registro de las personas que están interviniendo. Normalmente yo ya con la práctica de la modalidad virtual, ya sé quiénes intervienen y quiénes no intervienen. O sea, los que intervienen son normalmente en clase, probablemente 5, no más de 10 personas, y son esas 10 personas que se llevan siempre un punto, ¿no? O sea, ¿verdad? Ya eso lo tengo claro. Entonces, no es difícil para mí tomar nota de quiénes son esas personas que intervienen.
¿no? Normalmente les digo, son 10, no más de 10 personas los que intervienen. Me gustaría que sean más, pero bueno, ya depende de ustedes, ¿no? Estas personas, al final del semestre académico, van a tener una nota de participación que se va a sumar a la nota de evaluación continua, ¿ya? Ahora, ya entrando justamente ese era el cuarto punto. Entonces, para terminar esta parte, yo lo que les ofrezco es, bueno, hacer una clase en la medida de lo posible amena, ¿no? Interesante. Voy a tratar de provocar en ustedes eh, una situación polémico quizás, para polemizar en alguna situación relacionada a un caso concreto o alguna institución del derecho procesal penal, para que puedan tener la oportunidad de participar, ¿no? O sea, mi idea en cada clase va a ser siempre hacer preguntas provocadoras para generar la polémica y generar la participación en clase. Yo suelo hacer ejemplos tomándome a mí mismo como ejemplo o tomándome la libertad de repente, inventarme un caso pidiendo obviamente el apoyo de cada uno de ustedes, ¿no? Entonces nadie se sienta ofendido u ofendida si es que de repente por allí tomo el nombre de alguno de ustedes para ejemplificar un caso, ¿no es cierto? O sea, no, es netamente un objetivo académico, ¿no? Un poco para amenizar la clase, no para ridiculizar a nadie, por cierto, ¿no? Pues hace un tiempo atrás, uno de sus compañeros se molestó conmigo, me dijo, profesor, no me gustó el ejemplo que puso, ¿no? Porque, bueno, no le gustó. Creyó que era algo personal. Bueno, no, no hay nada personal, ¿no? Yo los conozco de la virtualidad, no tengo nada contra ninguno de ustedes, pero bueno, se superó el impasse en aquella oportunidad y bueno, seguimos adelante, ¿no? Entonces, nadie se sienta mal, por ejemplo, si es que hago un ejemplo, ¿no? Que pueda tocar a uno de ustedes, un equipo de fútbol, incluso algún partido político, ¿no? X, ¿no? No pasa nada. Ya, en todo caso voy a tratar de ser lo más cauto posible cuando me toque justamente recurrir a un ejemplo determinado. ¿Ya? Ahora bien, necesitamos, ¿ya? Por cuestiones estrictamente administrativas, nombrar a un delegado o una delegada del curso para poder coordinar lo que va a ser el desarrollo de las actividades académicas que vamos a realizar este semestre académico, ¿ya? Entonces, lo que voy a pedirles a ustedes es que de repente alguien alguien de repente proponga a alguno de sus compañeros o alguno de ustedes se autoproponga, ¿no? Delegado o delegada del curso, para proceder a designarlo como tal y coordinar con esa alumna o alumno lo que tiene que ver con el desarrollo del curso. Bueno, primero tenemos ya a una primera persona, ya, ok, Sabina. Hola Sabina, ¿me escuchas? Sí, doctor, muy buenas tardes. Ya, hola Sabina, ¿qué tal? Entonces, mira, solamente voy a pedirle a Sabina, ¿no? Dos o tres cuestiones muy puntuales, ¿no? Primero, que como delegada del curso, ya que se está, digamos, autoproponiendo, y eso está muy bien, ¿no? Que tenga la iniciativa de proponerse como delegada, es que asista a todas las clases, ¿no? En la medida de lo posible, ¿no? Yo sé que cada uno de nosotros tiene eventualmente algún problema para conectarse en algún momento, trabajo, no lo sé, pero sí le voy a pedir, Sabina, que de ser elegida la delegada del curso, venga a todas las clases, o sea, sí, porque van a haber muchas disposiciones que yo voy a comunicar en la clase, ¿no? Entonces, se supone que si yo digo algo, o les pido algo, o comunico tal día vamos a hacer un control de lectura, primero que ya está grabado, ya está, pero además
y está registrado lo que estoy comunicando, pero además usted, digamos, tiene el doble filtro, ¿no? De seguridad, ¿por qué? Porque usted puede comunicar a través del grupo, que probablemente luego de este curso usted va a crear, para comunicar a sus compañeros, ¿no? Lo que se ha dispuesto en la clase. Sobre todo para aquellos que eventualmente no hayan venido a la sesión correspondiente. Entonces, usted, una vez que yo diga, por ejemplo, el próximo jueves hay control de lectura, ¿no es cierto? Yo doy por hecho de que es así, de que estamos quedando en esto, y usted, por la noche, le mandará un recordatorio a sus compañeros por el grupo de WhatsApp, indicándole pues que el próximo jueves tenemos un control de lectura, por poner un ejemplo, ¿ya? De tal manera que hay constancia de ello y, bueno, no creo que exista ningún problema. En el supuesto de que yo, por ejemplo, tenga un problema, que no creo que lo tenga, ¿no? Un problema que me impida, ¿no? Conectarme a la sesión, o que tenga un retraso para conectarme a la sesión, inmediatamente se lo comunicará a usted para que usted, a su vez, le traslade esta información a sus compañeros y podamos eventualmente reprogramar la sesión para el día sábado inmediato, o eventualmente que me esperen de repente unos minutos para yo conectarme a la sesión y hacer la clase. ¿Ya? Entonces, obviamente también las lecturas van a estar colgadas en el aula virtual, también se las voy a pasar a Sabina para que ella a su vez pueda pasárselos por el grupo de WhatsApp a sus compañeros y no quede ninguna duda que no quede ninguna duda de las disposiciones que estoy ordenando, ¿sí? Entonces, un favor, Sabina, de todas maneras, veo que usted ya tomó la iniciativa también, eso está muy bien, de pasarles el grupo de WhatsApp a sus compañeros y compañeras. Yo no voy a estar en ese grupo de WhatsApp, obviamente es un grupo que usted lo va a administrar, pero sí le voy a pedir inmediatamente que usted ponga su celular, o sea, pasen el chat, por favor, su número celular para yo inmediatamente grabar su número y ya coordinar con usted las disposiciones del curso, por favor, ¿ya? Sabina. Sí, doctor, perfecto, no hay ningún problema. Ahora, A ahora ver, le adjunto mi a número. ver, a ver, por favor. Ya, ok. Entonces, registre el número en el chat para yo copiarlo, le timbro y voy a grabar su número para que usted también grabe el mío. Ojo, el número solamente es para que usted lo tenga, Sabina, por cierto. Usted no está autorizada para pasar el número, mi número, a sus compañeros, porque para eso justamente la estoy designando como delegada, ¿sí? Esa es una disposición también que estoy indicando en este momento. Ya, entonces, chicos, chicas, ¿tienen ahí el grupo de WhatsApp? ¿Tiene grupo de WhatsApp de, de Sabina? Sabina Serrano es la delegada del curso de investigación penal preparatoria. 923-074-682. A ver, le voy a timbrar, Sabina, ¿ya? Le voy a timbrar y usted graba mi número y yo grabo el suyo. Ahí le he timbrado. Sí, ¿Ya? doctor, ya llegó la llamada. Ya, entonces voy a proceder a grabar su número. Denme un segundo para grabar a su compañera y continuamos con el desarrollo del curso. No entiendo el comentario que está haciendo Anabel. Dice, ¿puede activar para renombrarme? No entiendo su comentario. Sí, no, doctor, sino para cambiar acá, cambiarme de nombre, porque no soy Anabel, soy Milagros. Es el nombre de mi sobrina. Es que yo no tengo, a ver, yo no tengo manejo de creo que yo no tengo el manejo para poder autorizar la edición de su perfil, ¿no? O sea, creo que usted lo tiene que hacer, claro, a través de su perfil en el aplicativo que está usted utilizando.
No tengo yo esa, Ah, ya. no lo puedo hacer yo desde aquí. O sea, usted tiene que editarlo, me parece, editar su perfil. ¿Ya? Eso lo tiene que hacer usted, ¿ya? Ya, ok. Entonces, hemos terminado con la elección de la delegada. Ahora, el tema de la evaluación del curso es el siguiente, ¿ya? A ver, miren, es un tema muy práctico, ¿ya? Yo pido, a ver, empezamos por lo más fácil, ¿no? Examen parcial y examen final, ¿ya? Examen parcial y examen final, creo que el porcentaje, ¿no? De los pesos, ¿no? Digamos, el valor que tiene cada uno de estos exámenes, hasta donde recuerdo y estoy revisando sí, efectivamente en el sílabo actualizado, es del 20%, ¿no? Cada examen parcial, examen final, tiene un valor, un peso del 20% cada uno. El examen parcial, obviamente, va a ser un caso, el desarrollo de un caso que vamos a proponer para que cada uno de ustedes lo resuelva 4 o 5 preguntas que se van a plantear, ¿ya? 4 o 5 preguntas que se van a plantear en el examen parcial, ¿ya? Es de desarrollo, es preguntas de desarrollo. Es un caso X, y ustedes van a responder las 4 o 5 preguntas, todas esas 4 o 5 preguntas las van a responder, desarrollando, ¿no es cierto?, cada pregunta, ¿ya? Fundamentalmente es un caso, ¿ya? El examen final, sí yo suelo, digamos, proponer que sea un examen objetivo, ¿no? Objetivo. O sea, para marcar unas 20 preguntas y se responde. El examen parcial consiste, en el caso obviamente las preguntas están relacionadas con los principios que hayamos desarrollado hasta antes del examen parcial, y el examen final sí puede ser un examen objetivo de todo lo que hayamos desarrollado en todo el curso, ¿ya? Objetivo. De aquello que hayamos desarrollado en todo el curso, pero claro, son 20 preguntas objetivas, ¿no? Respecto de todo lo que hayamos desarrollado. Eso es examen parcial, examen final. Ahora, la nota de evaluación continua, que tiene un peso de 60%, ¿no? Que es obviamente en donde ustedes tendrían, yo creo, que ponerle un poco de mayor empeño. O sea, en general yo creo que está bien que le dediquen el mismo rigor a los 3 tipos de evaluaciones, ¿no? Pero en el examen de evaluación continua, lo que yo hago es tomarles controles de lectura, ¿ya? Yo les voy a pasar un control de lectura, y ese control de lectura va a ser sometido a evaluación a través del aula virtual, ¿no? Automáticamente, ustedes, o sea, las preguntas van a estar desarrolladas en el aula virtual, van a ser 4 controles de lectura, ojo, 4 controles de lectura, cuyas fechas se las voy a decir anticipadamente, por lo menos con una semana de anticipación, de tal manera que ustedes, ojo, el control de lectura va a ser, ¿no?, en la sesión, en el horario académico, ¿no? Dependiendo de lo que disponga, podemos empezar 4:15 y terminarlo 4:45. Cada control de lectura no puede pasar más de media hora, ¿ya? Se supone que, claro, para eso es un control de lectura, ¿no? Para que ustedes lo resuelvan, ¿no? En el momento. 4 controles de lectura y, ojo, y obviamente para que ustedes saquen su nota de evaluación continua, se promedian los 4 controles, ojo, los 4 controles, y se elimina
Perdón, y se saca el promedio de esos cuatro. Ahora, eventualmente yo voy a dejar una fecha disponible. Claro, van a ser dos controles de lectura. Ojo, dos controles antes del parcial y van a ser dos controles de lectura antes del final. Pero antes del final yo voy a dejar una fecha, ¿no? Libre para que aquellos alumnos que eventualmente no hayan dado, ojo, solamente para aquellos que les falte un control de lectura, puedan hacer, digamos, una suerte de control sustitutorio y llenar ese casillero que por ahí que les falta, ¿no? De repente hay un alumno que solamente tuvo 3 controles, si lo justificó correctamente, me dijo que estaba enfermo, que tuvo un problema, si estuvo debidamente justificado, ¿no? Por una situación de motivo o fuerza mayor, no pudo venir el jueves a hacer el control, bueno, me justifica y en su oportunidad, antes del examen final, yo voy a programar esa fecha. ¿Para qué? Para aquellos que les falte al menos un control, puedan dar un control sustitutorio para llenar ese casillero. De tal manera que todos tienen que tener las 4 notas de control. Y sobre esos 4, se saca el promedio, ¿ya? El promedio de evaluación continua. ¿Ya? No suelo dejar trabajos, ¿por qué? Porque normalmente en los últimos tiempos me están asignando una gran cantidad de alumnos en cada aula que estoy dictando. O sea, imagínense, no tengo aproximadamente 70 alumnos matriculados y sería imposible para mí dejarles un trabajo, ¿no? A cada uno de ustedes, incluso aún si fuera un trabajo pues, grupal, no dispongo del tiempo suficiente para poder corregir y verificar el trabajo. Entonces, no me va a ser posible dejarles un trabajo. Yo prefiero trabajar con los controles de lectura. Entonces, claro, los controles de lectura van a ser objetivos, ¿no? Van a ser para marcar. También probablemente van a ser entre 10 o 20 preguntas para marcar, ¿no es cierto? Alternativas o para completar alguna información, algún dato, y sobre la base de eso va a ser estrictamente objetivo. De tal manera que ni bien cada alumno termine el control de lectura, ustedes saben que el sistema del aula virtual automáticamente califica, ¿no?, las respuestas, y ustedes en tiempo real, una vez que culminen el control, ya saben cuál es su nota. Ya saben cuál es su nota. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. ¿Ya? Preguntas hasta aquí. Repito, son 4 controles de lectura, 2 antes del parcial, 2 antes del final, y les voy a dejar una fecha libre, repito, una fecha libre antes del final, para que aquellos, repito, que les falte un control, ¿no?, podemos, digamos, disponer de esa fecha para proponer un control de lectura extemporáneo, digamos, para aquellos que, debido a que tuvieron un accidente de tránsito, se rompieron una pierna, estuvieron enfermos o no pudieron conectarse en la fecha correspondiente y me justificaron oportunamente el motivo de esa ausencia, puedan hacer ese control y completar su 4ª nota. Profesor, ¿y qué pasa si que no pude hacer los 4 controles? Bueno, ya, pues es una situación ya muy sui generis, no creo que eso suceda, ¿ya? Y tendría que ser algo, pues, probablemente bien difícil, ¿no? No creo que nadie o alguien vaya a faltar a los 4 controles, ¿no? O 3 controles, ¿no? Nadie hasta el momento me ha faltado. Miren, la mayoría, todos, en el peor escenario, solamente faltan un control. Solamente faltan un control. Si alguien faltó a 2 controles, ya tendríamos que evaluar el caso concreto, ¿no? Ya tendríamos que evaluar el caso concreto, ¿no? Repito, siempre y cuando esté debidamente justificado, sea una cuestión de fuerza mayor, sea realmente algo razonable, obviamente podría
eventualmente evaluar ya en el caso concreto esa posibilidad, ¿no? Señorita Melanie. Sí, Melanie. Doctor, buenas tardes. Disculpe. ¿Qué tal? En Sí. el examen parcial solo van a hacer las 4 preguntas del caso que usted va a indicar o vamos a resolver también lo que es teoría. Esa es una buena pregunta. Lo que pasa es que la pregunta que seguramente les voy a proponer para resolver el caso tiene que ver muchas veces con las dos cuestiones, ¿no? ¿Por qué? Porque, o sea, a ver, como es un caso, ¿no? El caso normalmente se resuelve, digamos, no diciéndome en una línea, doctora Estudio, esto se resuelve con esto se resuelve si usted lee el artículo 3 del título preliminar del Código Procesal Penal, ¿no? Entonces, ¿no? Esto no, o sea, vamos a ver luego, yo entiendo que de repente han llevado ustedes algún curso de razonamiento jurídico, ¿no? En introducción al derecho, muchas veces se propone muchas puntos de vista argumentativos. Entonces, el argumento y la respuesta a una consulta legal tiene que partir por el caso concreto, ¿no? Por analizar, ¿no? ¿Qué es lo que se está consultando y qué preguntas se está haciendo en relación al caso concreto, ¿no? ¿Sí? ¿Me entienden? O sea, la respuesta la pregunta va a indicar, ¿no? Responda a la pregunta teniendo como base el Código Procesal Penal. Y la respuesta tiene que ser, pues, la respuesta al caso tiene que ser tomando en cuenta el Código Procesal Penal o la Constitución. Sí, Sabina. Doctor, disculpa, en caso al momento de dar las prácticas, ¿cuáles son los requisitos a tener? O sea, ¿se necesita tener la cámara encendida o no? ¿Hay algún requisito de por medio? Sí, claro, definitivamente, claro, para que los controles de lectura van a estar obviamente colgados en el aula virtual y tienen que estar conectados ustedes al Zoom con la cámara prendida, ¿ya? Efectivamente, con la cámara prendida, tienen que estar conectados en el Zoom. Yo voy a tratar de tomar lista, miren, yo no suelo tomar lista en las clases, en las sesiones, porque se pierde mucho tiempo, ¿no? Son probablemente, ahorita, ¿cuántos están conectados en este momento? Son 42, pero yo les aseguro que están matriculados seguramente algo de más de 60 alumnos, ¿no? Más de 60 alumnos. Entonces, tomarle lista a 60 personas, me puede tomar de repente unos 15 minutos, 20 minutos. Yo creo que es un tiempo demasiado extenso que lo podemos emplear en otras cosas. Yo no suelo tomar lista. Pero sí tomo lista en los controles de lectura. En los controles de lectura sí voy a tomar lista para verificar luego quiénes han asistido a esos controles, ¿ya? Entonces, obviamente tienen que estar conectados al Zoom, ¿ya? E ingresar al aula virtual, al campus virtual para poder desarrollar la práctica. Y claro, el periodo y la práctica va a estar, digamos, configurada con un término, ¿no? Un inicio y un término, ¿no? O sea, por ejemplo, empezamos, por decir, puede que un día empecemos a las 4:20, el control de lectura, y termine a las 4:50. Profesor, llegué tarde. Profesor, no pude hacer el aula virtual. Piña, pues ya no entraste. ¿Qué voy a hacer? Ya el sistema se cierra y no vas a poder dar el control, ¿sí? Pero puede que existan en otras ocasiones, que de repente por razones justamente de necesidad, ¿no? Que yo tenga que avanzar o tratar de avanzar con el desarrollo del curso,
programemos el control para, por ejemplo, las 6 de la tarde. Les voy a avisar, obviamente, con anticipación, chicos, por si acaso el control este jueves va a ser probablemente a las 6 de la tarde. Y va a estar configurado para las 6 de la tarde. Entonces, llegamos, hacemos la clase, y a las 6 va a estar programado el control a las 6 de la tarde, la misma lógica, ¿no? O sea, se conectan, ingresan al aula virtual, al campus virtual, y van a tener esa media hora, solamente van a tener 30 minutos para poder responder las preguntas. Luego el sistema se va a cerrar, y las respuestas que hayan podido marcar, automáticamente se van a mandar al sistema y van a tener su nota, ¿no? Se cierra y se califica inmediatamente. Se cierra después de 30 minutos y se califica inmediatamente. Ese es el sistema. ¿Ya? ¿Entendido? ¿Alguna otra pregunta, chicos, chicas? ¿Hasta aquí? Profesor, doctor. Sí. Sí, Sí, o sea, una vez así se cierre la página o el sistema, haciendo uno no lo envíe igual, automáticamente el sistema te va a calificar. Hasta donde yo he visto y recuerdo, el sistema está configurado, o sea, hay esa opción, ¿no? De configurar el sistema para poder, o sea, así de repente, eventualmente, pues no lo puedan enviar, se cierra y el sistema lo califica. El sistema lo califica con las respuestas que hayan marcado hasta ese momento. Claro, Claro. obviamente, de preferencia es que ustedes tengan el tiempo suficiente para marcar todas las respuestas y hacer el envío, ¿no? A través del campus virtual. Obviamente también hay una recomendación, ¿no? Que no está de más, ¿no? ¿Por qué? Porque, a ver, por allí siempre ha pasado que me dice, profesor, no, tuve un problema de internet, se cayó la red, ya, miren, no, en estos, sobre todo en estos últimos 2 años que he tenido que vengo empleando esta opción, no han habido ese tipo de problemas, ¿no? No se ha dado, no se ha presentado ese tipo de problemas. Incluso me parece que algunos alumnos, incluso en alguna ocasión me contaban que incluso se les fue la luz, incluso desde su tablet o desde su celular pudieron hacer el examen. O sea, miren, ¿eh? Con su celular lo pudieron, no sé, lo pudieron hacer, eso me dijeron. Yo no lo he comprobado, pero lo pudieron hacer desde su examen, desde su celular. Entonces, a ver, les pido que tomen las medidas del caso para que puedan, obviamente, conectarse, entrar al campus virtual y hacer el control, ¿ya? A no ser que se caiga la página del campus virtual, obviamente, y que exista un informe de la universidad que verifique, ¿no? Que de verdad, pues, hubo problemas de tráfico virtual en la página que se cayó, bueno, ahí podríamos pues considerar anular el control y programar otra fecha, ¿no? Pero hasta el momento no me ha pasado. Sí, Gaby. Sí, doctor, muy buenas tardes. Un gusto llevar este curso con usted. Quería pedirle quizás un gran favor respecto a los exámenes, tanto parcial, final, como las prácticas o los controles que vamos a dar en el desarrollo de este ciclo. Personalmente, doctor, a mí el ciclo pasado me pasó mucho que mi internet, no sé por qué, pero era de muy baja calidad, por así decirlo. Y creo que justo cuando daba examen se me caía y automáticamente, como usted dice, el sistema tiene por así decirlo, esa capacidad de, digamos, marcas las 10 preguntas y si, digamos, estás a los últimos 5 segundos y no te da tiempo de terminar el examen y ya el sistema automáticamente lo guarda, ¿no? Entonces ya sale tu examen y sale tu calificación. Pero también sucede que el sistema a veces cuando tu internet falla y, digamos, estás marcando recién la tercera pregunta y tu internet se cae, entonces el examen automáticamente se cierra y luego de un minuto vuelve a tu internet y ya no puedes entrar a tu examen y te quedas con las tres respuestas marcadas, ¿no? Me pasó mucho y entonces siempre hacía incidencia esto en los cursos porque no solamente me pasaba a mí, sino también a algunas amigas. Entonces los docentes optaban por, digamos, ponerle 2 intentos al examen, ¿no? Pero esto obviamente no era para que, o sea, repitan el examen
oficina para solamente los estudiantes que tenían problemas de internet, y en caso de que se les cierre, porque a mí sí me cerraba y como el docente ponía 2 o 3 intentos, entonces volví a ingresar al examen y me ponía tal cual, digamos, estaba en la pregunta 3, entonces ahí me devolvía, entonces podía seguir marcando, ¿no? Y así me pasó, doctor, y no sé si usted podría considerar eso, solamente si... Ya, sí, es una buena sugerencia. A ver, voy a pensarlo y, mire, no me ha pasado anteriormente, pero puedo configurar el examen con... Déjeme evaluarlo, ¿no? Para ver si voy a hacer la consulta. A ver, voy a hacer la consulta porque en verdad eso, digo, nunca me ha pasado y sería, digamos, muy apresurado darle una respuesta que así lo voy a hacer. Déjeme consultar con el sistema informático para ver cómo es ese problema que usted me está planteando, ya, para ver si efectivamente se da esta situación de que una vez que, porque yo, la forma como yo he configurado siempre el examen, o sea, claro, se marca el reloj, y ustedes tienen los 30 minutos para marcar, y si no se ha enviado, automáticamente se cierra el examen y se guardan las respuestas y se califica, ¿no? Pero claro, lo que usted me ha comentado es, digamos, algo atípico, que no sé si eso de verdad se dará o depende de una configuración especial, pero si es así, voy a considerar lo que usted me está comentando para poder configurar el sistema con 2 opciones, ¿ya? Con 2 intentos, ¿ya? Déjeme consultarlo. Su nombre es, me dijo Gaby, ¿no? Sí, doctor, muchas gracias. Solo para que lo considere. Quién sabe que quizás sí se trataba de una configuración especial, en ese caso no del docente, pero de todos modos, doctor, le hago el alcance por si me pasa, porque como le digo, ya resolví el problema de mi internet, ¿no? Ya subí como la calidad, pero igual siempre quedan dudas, ¿no? Entonces, para evitar eso también, para evitar problemas posteriores, es mejor hacerle alcance de esto y ya, me quedo más tranquila. Ya, ok, Gaby, listo. Ok, lo estoy apuntando, ojo, todo lo registro yo, ¿eh? Y además está quedando grabado. Entonces, bueno, ¿algo más? ¿Algo que no les haya quedado claro, que tengan dudas de lo que hemos dicho hasta el momento? ¿Está claro todo? Ya, bueno. Escúcheme. Entonces, asumo que está claro todo, y si es que alguien de repente se olvida, tiene un problema, ¿no?, para recordar todo lo que hemos dicho, siempre va a quedar el registro, ¿no?, de esta primera sesión a la que pueden recurrir. Entonces, en la primera hora del curso, son 5:13 de la tarde, ¿no?, van a poder verificar ustedes todas las disposiciones que hemos señalado, sobre todo en el tema de la evaluación, ¿ya? Entonces, Sabina, se supone que usted ya tiene bien claro todo lo que hemos señalado, ¿no es cierto? Entonces ya usted en principio no tendría que preguntarme, profesor, ¿cómo eran lo de los controles? Profesor, ¿cuántos controles eran? Profesor, ¿y cómo va a ser esto? No, usted ya sabes, ya tomó nota. Y Sí, doctor. si no, fácil, va a la sesión número 1, que va a estar colgado en el aula virtual, y ve la clase, esta primera hora que hemos señalado todas estas cuestiones, y hace un refrescamiento de memoria, ¿no? Y le da la respuesta a su compañero o su compañera. O le dice, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Si no me crees, revisa la primera sesión, ¿no?, donde el profesor dio todas las pautas de la evaluación, ¿ya? Entonces, en principio, ya todo está registrado. Sí, Humberto. Sí, doctor, mi consulta iba si se va a llevar a cabo trabajos grupales, si se van a formar equipos para trabajos de exposición o algo por el estilo. No, como le digo, yo no voy a dejar trabajos, grupos, Ah, mire, yo lo hacía cuando teníamos el sistema presencial, pero lamentablemente en el sistema que tenemos hoy, no me dan los espacios, los tiempos para poder formar grupos y, digamos, evaluarlos, ¿no? Trabajos grupales, o incluso yo lo hice el año pasado cuando me asignaron el curso sobre litigación oral. Ojo, yo dicté también el curso sobre litigación oral hace poco más de un año, y lo logramos hacer. O sea, porque el grupo era pequeño, ¿no? O sea, tenía un grupo creo que de 40 alumnos, creo que hasta menos alumnos, creo que tuve un grupo muy reducido,
claro, tuve la posibilidad de hacerlo, porque además el curso de litigación oral nos exigía, ¿no?, hacer el ensayo de ataque-defensa, ¿no?, para poder plantear de repente esta práctica y evaluación que hicimos, pero lamentablemente, tal como veo que está configurado este curso y la cantidad de alumnos matriculados, no me va a dar. No me va a dar para formar grupos y hacer prácticas grupales o ensayos de audiencia, de litigación oral. No, lamentablemente no me da el tiempo, ¿ya? Así que, repito, lo central son los controles de lectura, ¿ya? Es eso. ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Sí? ¿Algo más? ¿Puede bajar la mano, Humberto? ¿Algo más? ¿Todo claro entonces? Ok. Entonces, ¿está todo claro? Entonces, vamos a pasar a la explicación de esta clase inaugural del curso Investigación Penal Preparatoria. Entonces, permítanme un segundo, vamos a buscar la lámina que tenía preparada aquí para el desarrollo de este curso. Creo que puedo utilizar incluso el sílabo que tengo aquí, ya, a manera de, digamos, a manera de presentación, creo que puedo utilizarlo aquí. A ver. A ver, nos vamos a utilizar mejor la lámina, ¿ya? A ver. Permíteme un segundo, vamos a buscar la lámina y vamos a avanzar, ¿ya? A ver. Una cuestión muy importante es que yo no, obviamente yo no hago pausas. Yo empiezo 4:15, a veces doy una tolerancia de 5 minutos para empezar 4:20, para que sus compañeros se conecten, empezamos 4:20 y yo no hago pausa, voy de largo. Si alguien quiere salir de la sesión, obviamente puede salir, tomarse un café, vuelve a entrar, no va a haber ningún problema, pero yo no paro, yo voy hacia adelante y no paramos hasta el final. ¿Ya? A ver. Entonces, permítanme diapositivas. Ya está. Ok, ya. Me indican, por favor, si se puede ver, si se ve la diapositiva. Sí, doctor. Sí, ya, ok. Ya, entonces fíjense, el curso que desarrollamos, como les dije hace un momento, lleva como nombre Investigación Penal Preparatoria, ¿no? No es casualidad que nuestro curso haya sido bautizado, ¿no?, en esta nueva currícula con el nombre de una de las etapas del proceso penal. Es decir, nuestro proceso penal, nuestro sistema de enjuiciamiento penal, está dividido en etapas, ¿no? En etapas. Una primera etapa que el Código Procesal Penal denomina investigación penal preparatoria, una segunda etapa que lleva como nombre etapa intermedia, y una tercera etapa que lleva como nombre juicio oral o etapa de juzgamiento. ¿Ya? Pues son 3 etapas que tiene el proceso penal. La primera de ellas, investigación penal preparatoria, que es, ¿no?, la que nosotros vamos a desarrollar, ¿no? O sea, en esta primera etapa vamos a desarrollar fundamentalmente cuáles son los principios del proceso penal, cuáles son los sujetos procesales que actúan en el proceso penal. Vamos a desarrollar
cuál es la función que ocupa el juez penal en el proceso penal, pero fundamentalmente en la etapa de investigación preparatoria. Vamos a desarrollar, por ejemplo, y aprender cuáles son las facultades que tiene el Ministerio Público, qué es el Ministerio Público, qué hace un fiscal, qué prerrogativas tiene el fiscal provincial de turno de un determinado distrito judicial, qué labor desempeña la policía, por ejemplo, ¿no? En la lucha y en el combate del crimen. La policía obviamente tiene una labor junto a la fiscalía, ¿no? Tiene que combatir la delincuencia. Entonces, la policía obviamente tiene un papel muy importante también en ese sistema de enjuiciamiento penal. Pero no son los únicos, ¿no? Porque del otro lado está también los sujetos procesales que se conocen con el nombre de imputado, que es aquella persona de quien se sospecha haber cometido un crimen, y está la víctima del delito, ¿no? La parte que se ha visto afectada con la lesión de sus intereses y derechos, ¿no? Una persona abusada sexualmente, una persona que ha sido engañada y estafada, una persona que eventualmente, pues, ha sufrido una lesión a su integridad física o psíquica, ¿no? Una persona que ha tenido alguna afectación a sus intereses patrimoniales o económicos, ¿no? Ellas son las víctimas, la parte pasiva del delito, ¿no? Entonces, en el proceso penal, tanto imputado como víctima también tienen un papel importante en el proceso penal, ¿no? Pero probablemente el papel central del proceso es la figura del imputado, ¿no? La figura del imputado. ¿Qué es un imputado? Vamos a ver a quiénes se les reconoce la condición de imputado, ¿no? Y cuáles son los derechos que tiene una persona que es, digamos, imputada de cometer un crimen, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones necesitamos revisarlas a partir de una serie de principios que están previstos no solamente en nuestra Constitución política, sino también en diversos tratados internacionales de defensa de los derechos humanos. ¿Ya? Yo suelo, ¿no? Yo suelo describir siempre, digamos, un poco a manera de provocación, plantearles que este curso es muy importante, ¿no? Es muy importante y nos acerca un poco a una realidad que es muy natural a la esencia de los seres humanos, ¿no? Este es un curso que nos acerca mucho a una realidad social, ¿no? A una realidad política, que es el hecho de juzgar de que, digamos, el Estado, o mejor dicho, o la sociedad organizada, a través del contrato social, va a juzgar la comisión de un crimen. Desde tiempos bastante alejados de hoy, ¿no? O sea, desde tiempos, yo diría, desde hace más de 2000 años, ¿no? Todas las sociedades han diseñado sistemas para resolver sus conflictos sociales, ¿no? Es decir, nosotros probablemente ustedes también han estudiado en nuestra querida Facultad de Derecho, cómo es que desde instituciones muy primitivas, el hombre trató siempre de vivir en armonía, ¿no? Siempre el hombre ha tratado de vivir en armonía, ¿no? En comunidad. Pero cuando ha tratado y cuando se han presentado, mejor dicho, problemas al interior de su comunidad, han tenido que resolver esos conflictos. Y han habido muchos
muchas formas en las que los pueblos, las sociedades, han resuelto sus conflictos, ¿no? Desde milenios. Obviamente, no vivimos en la actualidad, pues, en la época de las cavernas, ¿no? En la época medieval, en la que los problemas sociales se resolvían de manera muy drástica, ¿no? Es decir, cuando hace probablemente 1000 años, una persona de una comunidad, de un clan, por ejemplo, afectaba los intereses de la persona que pertenecía a otra tribu o a otro clan, la consecuencia jurídica era que la víctima y la tribu del clan afectado invadía la tribu del agresor y barría con todo el mundo, ¿no? O sea, ¿recuerdan el ojo por ojo y el diente por diente, ¿no? La famosa ley del talión, ¿no? ¿Se recuerdan o no? ¿No? La forma como se administraba justicia en aquellos tiempos era de esa manera, ¿no es cierto? Pero, digamos, la evolución de la sociedad llevó a que en diversas civilizaciones empiecen, las sociedades empiecen a desarrollar ciertos sistemas para resolver los conflictos. Y poco a poco fueron creándose sistemas para poder juzgar la comisión de comportamientos que iban en contra de las costumbres o en contra de normas prescritas por esas sociedades, ¿no? En la historia de la humanidad hay juicios muy famosos, hay juicios diversos y muy famosos, ¿no? Pero probablemente hay uno que yo siempre cito porque es el que todos conocemos y todos hemos escuchado, hemos leído, desde que somos muy pequeños, ¿no? Desde que somos muy pequeños hay un juicio histórico que probablemente determinó para muchos creyentes la historia y condicionó la historia de la humanidad hasta nuestros días, ¿no? Según muchas personas que son creyentes, ¿no? ¿Saben cuál fue ese juicio? ¿Saben ustedes cuál fue ese juicio? Seguramente lo saben, ¿no? Porque lo hemos visto siempre cada año, ¿no? Cada año normalmente siempre hay una época del año en que pasan el juicio, ¿no? Ese juicio famoso que siempre recordamos, ¿no? ¿Saben? ¿Cuál es? ¿Cuál es ese juicio? ¿Cuál es ese juicio? Ese proceso, ¿cuál es ese juicio? A ver, voy a empezar a llamar, ¿eh? No sé si están conectados. Ana. Ana Guasa, ¿sabe cuál fue ese juicio? Brenda. ¿Está conectada Brenda? ¿Cuál fue ese juicio, Brenda? Ana. No me acuerdo, doctor, disculpe. ¿Quién es usted, perdón? ¿Su nombre? Brenda, doctor. Brenda, ya. Ana, ¿está Ana? Bueno, voy a empezar a tomar notas. Si no me responde, para mí no está presente, ¿ya? Ana Uvas. Ok. Bueno, ¿alguien no se acuerda? Doctor, disculpe, ¿es el juicio que sucedió en Estados Unidos? ¿De quién? Eh, ay, bueno, son... Es en Nuremberg. ¿Perdón? ¿Mm? Perdón, Daniela, ¿me iba a decir algo, Daniela? ¿Cuál es el juicio de Estados Unidos? Bueno, es que no recuerdo los nombres, pero fue un juicio que sucedió en Estados Unidos, ¿correcto? No, le decía un juicio muy famoso que ocurrió hace 2000 años. Hace más de 2000 años. Supongo Fíjense, que ¿no? juicio penal. O sea, ¿Qué otro puede ser? ¿De claro, familia? en otro, ¿De familia?
No sé, Claro. no sé si de repente Nerón demandó los alimentos, no sé, de su prole, no sé, o sea, ¿qué juicio puede ser, pues, Daniela? ¿Ah? Hace más de 2000 años. Le estoy diciendo, hace más de 2000 años. ¿Es la crucifixión de Jesús? Doctor, ¿Su sí, nombre cuál es, señorita, ¿Cuál es su nombre, señorita? Maeva Ríos. Ya, sí. doctor, se Descartado refiere a el la juicio, segunda venida de Sí, Jesús, ¿no? doctor, ¿se me permite? descartado el juicio Atahualpa, entonces, ¿no? Ya, ok. Descartado el juicio Sí. Atahualpa, descartado el juicio a Marbury versus Madison. O sea, a ver, ¿Se me permite? ¿usted quién es? ¿Humberto? Humberto, sí. A ver, Humberto, a ver, dígame, Humberto. ¿No estará hablando, por si acaso, del juicio a Sócrates? No era ese. Yo les Doctor, hacía alusión al juicio, a ver, no era Sócrates, no, les hacía alusión al Doctor, juicio de entonces era el de Nazaret. Jesús. el- Sí, ya lo respondieron, ya, no se preocupe. Sí, ya lo Esperé respondieron. todos los juicios menos ese, doctor. la segunda venida de Jesucristo, doctor, a eso se refería, ¿no? Lo estoy diciendo, ¿no me escuchan bien, creo, señores? ¿No me están escuchando bien? ¿Sí me escucha bien? Sí, ya lo dije, ya. Bien, doctor, sí, ya respondieron que era el juicio de Jesús, doctor. Sí, Ya, por eso doctor, les sí. digo, o sea, claro, era el juicio de Jesús de Nazaret. Y le decía este juicio porque, claro, porque es el más conocido de todos, pues, ¿quién no ha, digamos, visto alguna de las películas de la Pasión de Cristo, ¿no? Cada año, ¿no? Siempre hay por lo menos una película que la pasan. Yo creo que desde que tenía 6 o 7 años me la sé de memoria, ¿no? Siempre la misma película, ya sabemos lo que va a pasar, ya sabemos, digamos, qué fue lo que ocurrió, o sea, se proyectan muchos eventos importantes de la vida de Jesús de Nazaret, pero también, si ustedes recuerdan, hay un juicio, aunque sea de manera muy rudimentaria y de manera muy primitiva, pero hay un enjuiciamiento, y Jesús es sometido a juicio antes de ser condenado a morir en la cruz, ¿no es cierto? O sea, repito, aunque sea muy rudimentario, aunque sea muy primitivo, es un juicio, es un proceso, ¿no? Es, digamos, intenta ser, ¿no? Un sistema para determinar la culpabilidad de Jesús de Nazaret, ¿no es cierto? O sea, Jesús es juzgado, ¿no? En ese famoso juicio. ¿Quién juzga a Jesús? ¿O quiénes juzgan a Jesús de Nazaret? ¿Recuerdan? ¿Del pueblo? ¿Perdón? ¿Quién? Los Su nombre. romanos. A ver. Antes de que cada uno de ustedes intervenga, levanten la mano, ¿ya? Para yo tomar nota de quiénes están interviniendo. Levanten la mano quiénes van a intervenir, ¿ya? Levanten la mano e intervienen. Humberto. Bueno, básicamente por el Imperio Romano, ¿no? Eh, por intermedio de Ya, Poncio Pilato. ya, claro. Poncio Pilato juzga a Jesús, ¿no es cierto? Claro, así es. Pero, ya, ok. Vamos a ver esos puntos muy importantes. A ver, Anthony. ¿Usted qué dice, Anthony? Buenas ¿Quién noches, juzgó a doctor. Jesús ¿Se de me escucha? Nazaret? Sí, Ya, a ver, doctor, acá hay varios puntos que tocar y varios puntos que desligarlo. En primer lugar, hay ¿no? Protagonistas. Por un lado está el Imperio Romano, por un lado están los fariseos y por otro lado está el Sanedrín. Los que llegan al proceso a Jesús es el Sanedrín con los fariseos. Lo presentan ante el Imperio Romano con el argumento de que quiere hacer una revolución o quiere hacer básicamente lo que se diría ahorita un levantamiento del pueblo, básicamente. ya, pero sí, pero todavía no llegamos a ese punto, ¿no? Pero claro, ya, pero vamos por partes nada más. Ya, ok, ya me explicó ese tema que el Imperio Romano, ya, hubo una intervención de Poncio Pilato, como dice Humberto, pero ¿hay alguna autoridad, o sea, de lo que ustedes recuerdan, o sea, yo estoy apelando
a la memoria de cada uno de ustedes de lo que recuerdan las películas, ¿no? Porque en verdad, bueno, pueden leer la Biblia, pero pueden ver, pueden recordar la película, y claro, hay una parte muy importante en la que Jesús es llevado a Poncio Pilato, ¿no? Para ser juzgado, pero hay una intervención, como dice Anthony, en la que Jesús es llevado ante los fariseos, pero hay un traslado de Jesús ante otra autoridad hebrea, ¿no es cierto? ¿Quién es esa autoridad que también en algún momento tiene una intervención importante cuando le llevan a Jesús de Nazaret? ¿Recuerdan? Anthony, ¿usted recuerda quién es esa persona? Supongo que es un sacerdote a cargo de los fariseos, un personaje religioso, ¿no? Una entidad religiosa, al parecer. Herodes, ¿no? ¿Se acuerdan? O sea, si ustedes ven la película, o sea, está ahí, está Herodes. Herodes, que era el representante de los hebreos. A ver, pónganse a pensar un poquito, ¿no? Retrocedamos 2000 años atrás y coloquémonos en esta situación. ¿Por qué, por un lado, los fariseos? Porque si ustedes leen las Santas Escrituras, el Evangelio de Mateo, y eso yo no soy católico, pero si ustedes leen, después de que arrestan a Jesús de Nazaret, lo trasladan de un lugar a otro a Jesús, ¿no? No sabían quién debía juzgar a Jesús. Por un lado, llevan a Jesús ante Herodes, luego lo mandan a Pilato, lo mandan a Herodes y luego lo mandan a Poncio Pilato. Pero ¿por qué Herodes? ¿Y por qué un romano tenía que juzgar a un judío? Porque Jesús de Nazaret era judío, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Ustedes se han puesto a pensar un poquito por qué esa situación? ¿Por qué de esa situación? Andy. A ver, Andy. Está levantando la mano, Andy. Sí, profesor, buenas tardes. A ver, ¿por qué? Profesor, yo tampoco aclaro que no soy católico, pero sí por mi familia he escuchado y he leído varias cosas también. Cuando era niño, pues, la cosa es que lo llevan a Herodes a que lo juzgue y luego dicen, no, pero si él es nazareno, es de Nazaret, que lo juzgue alguien de su jurisdicción, ¿no? Que era Pilato, entonces. Entonces, por eso es que hay ese cambio de un lugar a otro, porque dicen, no, que lo juzgue alguien que esté en su jurisdicción. Eso. Ya, ok. A ver, Humberto, a ver si usted nos aclara la idea de Andy, que más o menos va en esa línea. Humberto. Bueno, Sí. 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 Sí, claro, doctor, sí, le iba a revisar mi comentario, pero por favor, si me refresca la memoria exactamente con exactitud la pregunta. No, le decía por qué es que lo trasladan a Jesús de Nazaret de una autoridad a otra, de Herodes a Pilato. Claro, por un tema en principio, por dos factores. El primer factor era por un tema de que al principio Herodes no encontraba una razones o argumentos sólidos para que puedan sustentar la solicitud que querían los fariseos. Solicitar que no encontraba un fundamento, ¿no? Y por lo tanto él no quería verse involucrado en una acusación falsa, o una acusación que no cumplía con los criterios de razonabilidad para poder acusarlo de lo que se le acusaba, porque le acusaban a él de atentar contra el Imperio Romano, de ir contra las normas, de ir contra el statu quo de los intereses del imperio. Bueno, pero en realidad era considerado Jesús una amenaza, ¿no? Una amenaza para el establishment. Y es por eso bueno, el otro factor sería por un tema de competencia, ¿no? Y sí, con eso se lavó las manos. Va en la Poncio línea Pilato. de lo que usted acaba de comentar, ¿no? A ver, va en la línea de lo que usted acaba de comentar, porque fíjense, o sea, a ver, póngase a pensar en este momento, ¿no? Por algo era el Imperio Romano, ¿no? El Imperio Romano en aquel entonces era, digámoslo así, lo que fue hace probablemente 50 años Estados Unidos, ¿no? O sea,
una potencia que ocupaba territorios, ¿no? Con su ejército y llevaba su cultura, llevaba sus monedas a esos territorios ocupados, llevaba su autoridad, ¿no? Entonces, Nazaret, obviamente en aquel entonces, Judea, como se llamaba en ese entonces esa provincia, estaba ocupada por el Imperio Romano, ¿no es cierto? Pero el Imperio Romano, en tanto potencia invasora, obviamente pues no mató, o sea, no destruyó la cultura hebrea, la ocupó, la sometió como parte del imperio y les exigió el pago de los impuestos correspondientes, ¿no? Entonces, quien ejercía el poder en esos territorios ocupados era obviamente el Imperio Romano, cuyo gobernador, representante del César en aquel entonces era Poncio Pilato. En tanto, él como gobernador tenía una función jurisdiccional, ¿no? Que podía juzgar los crímenes que cualquier romano o cualquier judío cometiera en contra de los intereses del Imperio Romano, ¿no es cierto? Y es por ese motivo que si bien Jesús de Nazaret, en tanto judío, había cometido algunos crímenes, ¿no? En territorio judío, es por una cuestión, como dice su compañero, de jurisdicción y porque algunos de los delitos que se le atribuyó a Jesús de Nazaret atentaban contra los intereses del Imperio Romano, es que Jesús de Nazaret es llevado finalmente a Poncio Pilato para que él, en tanto autoridad, con poder para juzgar, someta a Jesús de Nazaret a juzgamiento, ¿no? Eso fue lo que pasó. La máxima autoridad en ese territorio ocupado era Poncio Pilato. Ahora bien, ¿alguien recuerda de lo que estamos hablando y conversando? Digamos, si Jesús de Nazaret tuvo un abogado en ese juicio. O sea, ¿hubo alguien que habló en favor de Jesús de Nazaret para evitar la condena a muerte? ¿Alguien recuerda? ¿Hay algún personaje que haya podido, digamos, hablar en favor de Jesús de Nazaret, defenderlo de la condena a muerte? Doctor, ¿puedo opinar? Sí, señor Andy. A ver, dígame, Andy. Doctor, usted está diciendo si hubo algún personaje que como que intentó defenderlo, ¿no? No sé si es que tanto así defenderlo, pero cuando van a Pilato, lo mismo, citando a Pilato las primeras palabras que dijo, no encuentro ningún pecado en este hombre, júzguenlo ustedes, le dice. Entonces es donde es el primer encuentro con Pilato. El primer momento, ¿no? El primer momento lo llevan Herodes, Herodes lo castiga y dicen, ya estén felices porque yo tampoco encuentro ninguna cosa o ningún delito que haya cometido. Entonces la gente dice, no, devuélvelo a Pilato porque es su jurisdicción. Regresa, de nuevo entonces Pilato se extraña, dice que por qué. Entonces dice que la gente de repente empieza a gritar, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y es ahí donde él hace la seña de lavarse las manos, pero escenificando, diciendo, no es mi culpa, ustedes están haciendo con este hombre lo que están queriendo, no es mi voluntad la que se está haciendo aquí. Entonces, no es como que defenderlo tanto, pero él sí dijo y resaltó que no encontraba ningún pecado alguno o delito alguno que haya cometido Jesús, pues. Claro, pero claro, como usted muy bien dice, no lo defendió, ¿no? O sea, finalmente no es que lo haya defendido, ¿no? Porque finalmente permitió que se le dé muerte a Jesús. Realmente es condenado a muerte Jesús. A ver, señor, a ver, vamos a darle oportunidad a las personas que no han intervenido. Mónica, a ver, Mónica. Doctor, buenas tardes. Mi nombre es Mónica. Como decía mi anterior compañero, Pilato simplemente asumió o hizo lo que la población en ese entonces decía, ¿no? Que le crucifiquen.
y él no tuvo, o sea, él no quiso tener esa responsabilidad porque en sí no encontraba ningún delito. Ujú. Claro, entonces fíjense, Pero no podemos decir que lo ha defendido porque no, en sí no lo ha defendido. Simplemente se lavó las manos para que no suma esa responsabilidad. Porque él sabía así es. o sea, él sabía que no había ningún delito en sí. Así es. O sea, la verdad es que, claro, Jesús en ese juicio, repito, un juicio muy primitivo, rudimentario en sus formas, eh, eh, digamos, es probablemente el juicio que históricamente es el mundialmente más conocido por todos nosotros, ¿no? ¿Por qué cito este juicio, no? Porque este juicio, por más rudimentario que parezca, de hecho lo es, nos sirve para hacer, digamos, un punto de comparación de lo que precisamente no es un proceso penal, ¿ya? No es eso, de ninguna manera puede alcanzar ni siquiera un estándar mínimo de lo que constituye un moderno proceso penal. Pero no podemos negar que fue un sistema, un juicio, en el que, y repito, de manera muy primitiva se determinó la culpabilidad de Jesús de Nazaret, sin pruebas, sin abogado defensor, sin nadie que ejerciera su derecho a la defensa, sin un juez imparcial, ¿no? Que pudiera ser justo, sin que exista una imputación clara, porque ustedes creo que también lo recordarán, pues nunca quedó claro exactamente de qué se le acusó a Jesús de Nazaret. Algunos decían que fue por haber ofendido la ley de los judíos, o sea, porque no recuerdo ahorita el nombre del delito, creo que era blasfemia, claro, el delito de blasfemia, porque él había hablado en contra, digamos, al autodenominarse el Hijo de Dios y ser el Mesías, claro, atentaba contra las creencias de los judíos, ¿no? Entonces, pero luego está lo que ocurre con ese incidente que ocurre unas semanas antes de la crucifixión, que tiene que ver con el incidente en el templo, ¿no? ¿Se acuerdan en el incidente del templo cuando Jesús desaloja a los comerciantes y se provoca todo un problema social en ese momento? Bueno, hubieron varias cuestiones por las cuales finalmente se le atribuyó una serie de cargos a Jesús, pero ninguno de ellos estuvo debidamente, nunca ninguno de ellos fue debidamente claro y obviamente sin ninguna garantía. Entonces, cuando en el proceso penal ya, desde el punto de vista y con la óptica de lo que constituye hoy el moderno proceso penal, podemos tomar como ejemplo el juicio, el juzgamiento de Jesús de Nazaret para poder entender luego, ¿no? Luego, ¿qué es lo que no puede pasar en un proceso penal? ¿No? O sea, en el juicio de Jesús de Nazaret, si lo medimos y lo analizamos desde los estándares modernos de lo que constituye un proceso penal, por ejemplo, vamos a advertir que no hubo una acusación real, o sea, no hubieron cargos concretos contra Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret no tuvo un abogado defensor que hablara por él, que ejerciera su derecho a la defensa. Jesús de Nazaret no tuvo un juez imparcial, ¿no? En ningún momento tuvo su juzgamiento imparcialidad, porque obviamente, según lo que ustedes recordarán de la película y de lo que recordarán de las escrituras, de los evangelios, Poncio Pilato estuvo muy presionado por las personas, ¿no? Su compañero acaba de decir algo que está en las Santas Escrituras, ¿no? Que la gente gritaba alborotada, crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. O sea, crucifícalo, y luego, ante esa presión, Poncio Pilato, incluso, ¿no? Somete a Jesús a un cabildo, ¿no? Y pide que liberen o que saquen de las mazmorras
a un delincuente también muy famoso, ¿no? A Barrabás, ¿no? Y Poncio Pilato incluso como última salida le propone al pueblo a quién quiere que libere. A este que dice ser el Hijo de Dios o a Barrabás. Y todo el pueblo grita, libera a Barrabás. Entonces, obviamente, pues, quien juzgó a Jesús de Nazaret, ustedes observarán que se vio muy presionado por la gente. La gente presionó a Poncio Pilato y él termina liberando a Barrabás y condenando a muerte a Jesús de Nazaret. No fue un juez imparcial realmente, Poncio Pilato. En ningún momento fue imparcial. Hubieron problemas también de jurisdicción. Nunca quedó claro, ojo, en ningún momento quedó claro, y eso todavía no se ha establecido y es materia de debate, quién debió juzgar a Jesús de Nazaret. ¿Debió ser Poncio Pilato o debió ser Herodes? Nunca quedó claro eso, ¿no? ¿Quién debió juzgar realmente a Jesús de Nazaret? Había un problema también de jurisdicción, ¿no? De quién era el juez competente para poder juzgar a Jesús de Nazaret. Entonces, todas esas cuestiones, obviamente, cuando las analizamos, repito, bajo los estándares de lo que hoy conocemos, que es el moderno proceso penal, vamos a darnos cuenta que el moderno proceso penal exige que el sistema de enjuiciamiento penal le ofrezca garantías a todos los ciudadanos que formamos parte de esta sociedad para que se nos respeten nuestros derechos fundamentales, ¿no? O sea, el proceso penal está dotado de una serie de características que podemos entender hoy, más que características, de garantías que tienen por objeto salvaguardar los derechos fundamentales de los ciudadanos, de todos los ciudadanos, no solamente de los denunciados, de los imputados, de todos los ciudadanos, porque nadie sabe si mañana podemos convertirnos en eventuales imputados o en potenciales víctimas de la comisión de un delito. Entonces, las normas y el proceso penal tienen que garantizar un sistema equitativo, un sistema justo, porque finalmente vamos a ser eventualmente juzgados bajo los estándares de esa norma. Señorita Carla Flores, apague su micrófono, Carla, ¿ya? Carla. Disculpe, doctor. Apague su micrófono, ¿ya? Entonces, eso es lo que busca un proceso penal, ¿ya? A ver, Humberto, ¿iba a decir algo, creo, o no? Bajó la mano. Sí, doctor. Se podría denominar también lo que nos viene comentando en la cátedra sobre la tutela jurisdiccional efectiva, ¿no? Que todos tenemos acceso a la tutela jurisdiccional efectiva, donde precisamente se enmarcan todos estos derechos, ¿no? Derecho a la igualdad de armas, al debido proceso, el derecho a la defensa, derecho a la presunción de inocencia, por ejemplo, ¿no? Claro, sobre esos puntos vamos a justamente analizarlos en esta primera parte del curso y vamos a ver cuáles son esos derechos, esas garantías fundamentales que tienen que garantizarse en el proceso penal a todos los ciudadanos, ¿ya? Entonces, fíjense, vamos entonces a continuar con la explicación, ya nos queda media hora, pero sí vamos a ver aquí en esta primera lámina esto que les comentaba, ¿no? El proceso penal, como les dije hace un momento, tiene 3 etapas: investigación preparatoria, etapa intermedia y etapa de juzgamiento. Nuestro curso y lo que vamos a desarrollar abarca toda esta primera etapa que se denomina investigación preparatoria. No vamos a avanzar hacia la etapa intermedia, no vamos a avanzar hacia la etapa de juzgamiento, porque eso lo vamos a ver en el siguiente curso, ¿ya? Entonces, ¿quiénes actúan
en la etapa de investigación preparatoria, ¿no? ¿Por qué es importante, creo yo, estudiar la etapa de investigación preparatoria? Fíjense, en general en todo el proceso penal vamos a ver que en cada etapa va a actuar un órgano jurisdiccional, un juez, ¿no? En la etapa de investigación preparatoria existe un juez de investigación preparatoria que es una especie de árbitro, que va a tratar de controlar, por un lado, los excesos que pueda cometer la Fiscalía respecto a la limitación de los derechos fundamentales del imputado. ¿Por qué? Porque en una investigación, en cualquier investigación, quien dirige la indagación es el Ministerio Público, ¿no? El Ministerio Público es una institución que ha sido creada en nuestra Constitución como un órgano autónomo. O sea, cuando hablo de autonomía del Ministerio Público me refiero a que por encima del fiscal de la nación o por encima del Ministerio Público no está el presidente de la República, por más poderoso que éste sea. O sea, el Ministerio Público como órgano autónomo tiene la absoluta libertad y la facultad de investigar cualquier tipo de delito en los términos previstos y autorizados en la Ley Procesal Penal y en nuestra Constitución Política. ¿Ya? El presidente de la República no le puede decir a un fiscal provincial: fiscal, usted archive el caso. Tampoco puede hacerlo, por ejemplo, el presidente del Congreso de la República. No le puede decir la presidenta, ¿no?, del Congreso, no le puede decir al actual fiscal de la Nación: doctora, este caso se tiene que archivar. O este caso, señora fiscal, se tiene que cerrar lo antes posible. O le ordeno, señora fiscal, que archive el caso. Ni la presidenta del Congreso de la República actual, y mucho menos el presidente de la República, pueden ordenarle a un fiscal de ninguna jerarquía, sea fiscal de la Nación o un fiscal provincial, que archive un caso. No le pueden ordenar. ¿Por qué no le pueden ordenar? Porque el fiscal es autónomo. Es autónomo. O sea, es más, hacer eso, o sea, que el presidente de la República le pida a un fiscal que le ordene que archive un caso, eso constituye un delito, por ejemplo. Eso, de comprobarse que hay presiones que el fiscal está diciendo a un fiscal, archive, eso en sí mismo constituye un delito. O sea, ¿por qué? Repito, porque los fiscales de cualquier jerarquía son autónomos, ¿ya? Y repito, en tanto que son autónomos, ellos deciden, a partir de las evidencias que encuentran en cada caso, el trámite que le van a dar a cada una de estas causas. Entonces, el fiscal, ¿a quién defiende el fiscal? El fiscal defiende los intereses de la sociedad y de la víctima, ¿no? El fiscal, que es un fiscal adscrito al Ministerio Público, obviamente, defiende los intereses de la víctima y de la sociedad. Aquellos derechos e intereses que están protegidos por nuestra Constitución y las leyes, ¿no?, esos intereses los defiende el fiscal. El fiscal es un creyente de los intereses protegidos en la norma. ¿Dónde se encuentran esos intereses que protegen las normas? Sobre todo las normas penales. ¿Dónde se encuentran esos intereses? En el Código Penal. O sea, cuando el Código Penal describe, en el artículo 106 del Código Penal, cuando señala: el que mata a otro será reprimido con una pena
no menor, una pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 20 años, ¿cuál es el bien jurídico que se protege en esa norma? En el 106 del Código Penal que sanciona el homicidio. Cuando una persona va y mata arbitrariamente a otra, ¿qué es lo que la norma está prohibiendo y está protegiendo al mismo tiempo? ¿Gaby? Sí, doctor. La vida humana. La vida humana, ¿no es cierto? O sea, la vida humana, claro, la vida humana es un interés, es un bien jurídico que el legislador ha creído conveniente proteger a través de una norma penal que sancione el homicidio. Podemos decir lo mismo del delito de violación de la libertad sexual, podemos decir lo mismo de un delito de estafa, ¿no? En el delito de violación, ¿qué es lo que se protege? ¿No es cierto? La libertad sexual. En la estafa, cuando alguien viene y te estafa, comete un delito y el bien jurídico que se protege ahí es, ¿qué cosa? El patrimonio, por ejemplo, ¿no? Es el patrimonio. Y esos intereses son los que protege el Ministerio Público. El Ministerio Público tiene que, digamos, defender esos intereses que están detrás de cada norma penal que una persona infringe cuando realiza o configura el comportamiento prohibido. Entonces, el Ministerio Público tiene que combatir el crimen, ¿no es cierto? Tiene que combatir el crimen, no le queda otra al Ministerio Público. Tiene que combatir el crimen y para combatir el crimen, obviamente, la Fiscalía no puede actuar sola, ¿no es cierto? Tiene que actuar de la mano con órganos de apoyo. Los órganos de apoyo, según nuestro sistema procesal, es la Policía Nacional del Perú. La Policía Nacional del Perú combate el crimen. De hecho, la Constitución le ha asignado a la Policía Nacional del Perú garantizar y defender el orden interno, ¿no es cierto? Pero ese orden interno lo tiene que hacer la policía muchas veces coordinando y apoyando la actividad del Ministerio Público. En el ámbito de una investigación penal, la policía depende del Ministerio Público en relación a las coordinaciones que se deben llevar a cabo para poder, digamos, realizar pesquisas o llevar a cabo algunas diligencias de esclarecimiento del delito. ¿Ya? ¿Quién más interviene en el proceso penal y sobre todo en la investigación preparatoria? Obviamente, la víctima, en tanto parte agraviada, la víctima, en tanto parte perjudicada, tiene una voz que debe ser escuchada en el proceso penal. Entonces, esa versión, esa voz de la víctima, ¿no?, se ejerce a través de las facultades que el Código Procesal Penal le brinda a la víctima. La víctima también tiene derechos en un proceso penal, ¿no es cierto? Unos derechos básicamente de justicia, ¿no? La víctima busca justicia. No tanto una indemnización, ¿no? Probablemente la indemnización es una, digamos, es una pretensión complementaria, ¿no? Lo que normalmente quiere una víctima es justicia, ¿no? Es justicia. Luego está el papel del imputado y de su abogado defensor, ¿no? Es otra parte en el proceso penal. El abogado defensor del imputado y el propio imputado tienen probablemente el papel central en el proceso penal. ¿Por qué? Porque van a ser aquellas personas que van a ser sometidas a, sobre todo el imputado, a procesamiento penal. Son los llamados inculpados, denunciados, acusados,
procesados, esas etiquetas que se le asigna a aquella persona que ha sido, digamos, emplazada para que responda con lo más preciado que tiene, que es su libertad, es esta persona la que va a tener que ejercitar su defensa penal a lo largo de las 3 etapas del proceso penal. Normalmente una persona que se cree inocente va a negar los cargos que le formula la fiscalía. O sea, esas imputaciones, esos hechos que se le atribuyen haber cometido al imputado, normalmente el imputado, si se cree inocente, lo va a negar. Si tiene argumentos, lo va a negar. Y lo que debe hacer el proceso penal en relación a esa persona es darle la oportunidad de que se defienda, ¿no? Darle la oportunidad de que se defienda de la imputación fiscal, ¿no? ¿Cómo se le da oportunidad al imputado para que se defienda? A través de un juicio justo. El juicio justo, en tanto concepto, implica que el proceso tiene que ser debido, tiene que ser un proceso donde se respete el derecho a la defensa del imputado. Tiene que ser un proceso penal en el que se respete la presunción de inocencia del imputado, ¿no? Vamos a ver que toda persona se considera inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Por lo tanto, la presunción de inocencia es una garantía fundamental que se le tiene que ofrecer y brindar al imputado. Tiene que garantizársele al imputado que pueda elegir a su abogado defensor. ¿Por qué? ¿Cómo vas a ejercer tu derecho a la defensa sin abogado? No puedes ejercer tu derecho a la defensa sin abogado defensor. Necesitas un abogado defensor. El proceso penal exige que se garantice un juez imparcial. Porque claro, porque la única manera de obtener justicia, la única manera en la cual el imputado puede obtener justicia es si el imputado es juzgado por un juez imparcial, por un juez equitativo, ¿no? Se le tiene que garantizar al imputado la posibilidad de conocer los cargos que se le atribuyen, ¿no? Los cargos que se indican en la acusación fiscal, ¿no es cierto? Se le tiene que garantizar la oportunidad, al imputado me refiero, la posibilidad de que pueda ofrecer pruebas de descargo, testigos, documentos, pericias que ayuden a que el imputado tenga una mejor posición en el proceso penal, porque puede ser inocente. Nadie puede afirmar, digamos, a priori, que una persona es culpable. Probablemente existen indicios y muchas evidencias que a priori puedan parecer o hacer parecer que una persona es culpable, pero hasta que no se demuestre que es culpable, lo que la ley indica es que esa persona tiene que ser tratada como inocente. Como inocente. ¿Sí? Obviamente, con las nuevas tecnologías de la información, este principio de presunción de inocencia casi no se respeta, ¿no? Todos muchas veces nos zurramos en este principio, porque es muy fácil escribir en Twitter o en Facebook, los congresistas son unos ladrones, ¿no? Son unos ladrones, son unos violadores, este señor es un violador, un corrupto, y ya está, ¿no? La propia prensa muchas veces, pues, adelanta opinión muchas veces, ¿no? Y se generan estos juicios, estos llamados juicios paralelos, ¿no? Estos juicios en los que la propia prensa, los medios de comunicación, a través de titulares, a veces, sensacionalistas,
juzgan la infracción, la eventual infracción cometida por, o el eventual delito que a priori se le está atribuyendo a un congresista, a un ministro o al presidente de la República, ¿no? O a un político que tiene un cargo importante, ¿no? O sea, la prensa pone en titular por ejemplo, ¿no? Castillo en su peor momento, ¿no? Y colaboradores eficaces prueban que es culpable, ¿no? O testigos demuestran que Castillo es culpable. Entonces, claro, uno lee una portada del diario El Comercio de la República, ¿no? O como hace algunos años leí, ¿no? Un titular que decía, ¿no? Ojo, así, absolvieron al violador Juan Pérez, ¿no? Así, ¿no? O sea, absolvieron al violador Juan Pérez, ¿no? Y efectivamente, el señor Juan Pérez ya había sido absuelto de un proceso penal. O sea, y la propia justicia, un juez, había determinado, después de un juicio largo, que el señor Juan Pérez era inocente. Y como era inocente, tuvo que salir de la cárcel. Pero fíjense el periódico, cómo estigmatiza a la persona, ¿no? Absuelto, juez absuelve al violador del caso Saraí. Juez absuelve al violador del caso Saraí. O sea, no, pues, y claro, se genera una corriente de opinión, contraria a los intereses de esa persona. Entonces, lo que trato de decir es que hay que ser cautelosos cuando nos expresamos, ¿no? Hay que siempre proceder con mucha cautela cuando, digamos, intervenimos, cuando nos expresamos de una u otra manera. Sobre todo si ejerces un papel como comunicador, ¿no? Como, no sé, líder de opinión. ¿Por qué? Porque tus opiniones o una editorial de un periódico o un titular de un periódico, de un medio de comunicación, va a generar una corriente de opinión que puede afectar los intereses de la persona, ¿no? Por ejemplo, oye, si la justicia ya te absolvió, si el juez ya dijo que eres inocente, ¿por qué debes soportar un titular o una portada en la que nuevamente se insista con, digamos, recordar el supuesto hecho del cual ya fuiste absuelto, ¿no? Entonces, hay muchas situaciones en las que, lamentablemente, pues, muchos líderes políticos o líderes de opinión o medios de comunicación no respetan la garantía de la presunción de inocencia, amparados en parte en su derecho a la libertad de expresión, ¿no? Entonces, eso hay que, digamos, matizarlo y tratar de ser muy cautelosos cuando nos toque actuar en un determinado campo, ¿no? En el que pueda afectarse esos derechos. Entonces, dicho esto, lo que tiene que entenderse, lo que tienen que entender en todo caso, es que para hablar de un verdadero proceso penal, este sistema tiene que garantizar todos estos principios, ¿no? Porque todos estos principios y garantías constituyen lo que hoy se conoce como el concepto de juicio justo. Eso es un juicio justo. Ok, me estás procesando. No respeta estas garantías mínimas, ¿no? Si luego de todo esto encuentras que soy culpable, bueno, asumirás la culpa. Pero primero
la cancha tiene que estar bien pareja para poder, ¿no es cierto?, intervenir en igualdad de condiciones en el proceso penal. ¿Ya? Entonces, a manera de introducción, chicos, chicas, les puedo comentar que de esto vamos a hablar, vamos a desarrollar cada uno de estos puntos que estamos indicando. Vamos a hablar en la siguiente sesión sobre los principios del proceso penal y sobre probablemente los roles y las funciones que cada uno de los sujetos procesales tiene en el moderno proceso penal. Y sobre el final del curso, si es que queda algo de tiempo, vamos a tratar de desarrollar algunos de los medios probatorios de las pruebas que se pueden llevar a cabo en la etapa de investigación preparatoria. Porque vamos a ver también que el objetivo del Ministerio Público es justamente acreditar, ¿no es cierto?, los hechos criminales o el hecho criminal que se le atribuye al imputado. Y solamente la Fiscalía va a probar o va a estar en condiciones de probar los hechos que le atribuye al imputado con pruebas. Si no tiene pruebas la Fiscalía, lo más probable es que al final del proceso penal, al final de la investigación preparatoria, el caso se va a archivar en favor de los intereses del imputado. Por eso es que en la etapa de investigación preparatoria la Fiscalía tiene que actuar con mucha responsabilidad para hacer un buen trabajo. ¿Ya? Entonces, chicos, chicas, miren, por el día de hoy lo vamos a dejar aquí. ¿Ya? Vamos a avanzar la próxima sesión, y en la próxima sesión yo probablemente les voy a indicar ya las fechas de los 2 primeros controles de lectura, ¿ya? Todavía no hay fechas determinadas, déjenme pensar bien mis tiempos, y la próxima clase ya estaría dándoles las 2 fechas de los 2 controles de lectura que vamos a programar antes del examen parcial, ¿ya? De pronto voy a recomendarles a través de la delegada que vean una película. Es una película que yo siempre, a modo de un poco de motivarlos al estudio del derecho procesal penal, recomiendo. Bueno, tengo en mi agenda más de una película, pero les voy a proponer probablemente una para que ustedes la vean este fin de semana y podamos quizá comentarla la próxima sesión, porque seguramente esta película tiene mucha vinculación con muchas de las instituciones que vamos a desarrollar en la siguiente sesión, ¿ya? Entonces, chicos, los dejo aquí, conmigo será entonces hasta el próximo jueves a la misma hora, ¿eh? Chao, gracias. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Gracias. Muchas gracias. Chao, buenas Hasta luego, tardes, doctor. gracias.